Hola, bienvenidos a otra nueva emisión de Vía Café. Nuevamente nos encontramos en este tiempito que nos tomamos. Café de por medio para abrir el corazón y contar historias que pueden transformar otras vidas. Y hoy tenemos una historia increíble para no perdérsela, así que quédate ahí con tu dispositivo, compartirlo con otro, porque seguramente va a bendecir y va a estimular a hacer algunas cosas de las que por ahí nos cuesta a través de esta historia que hasta por momentos se nos puede poner la piel de gallina, porque es muy dura, muy difícil de digerirla, pero sin embargo es una historia vivida y nuestro protagonista lo va a contar en primera persona. No te olvides de dar link, de seguirnos, de compartir nuestros programas a través del Facebook de Iglesia de las Buenas Nuevas, a través del YouTube de Vía Café. Ahí están todos nuestros programas y podés compartirlos, podés suscribirte e instar a otros a que también lo puedan hacer. Charles Dickens decía: el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Y hoy tenemos justamente eso. Ver qué es lo que podemos llegar a intentar cuando la vida no es bella. Ese es el título, cuando la vida no es bella. ¿Cuántas veces nos han dicho que la vida es bella? Pero hay cosas que en la vida nos golpean tan duro y tan bajo que podemos llegar a reprocharla de tal forma que aún podamos llegar a negar la misma existencia de Dios. Así que te presento al invitado de hoy, de esta edición, de este programa, y espero que te puedas quedar con nosotros para compartir esta historia desgarradora. Bienvenidos a Vía Café. Bueno, Ger, bienvenido, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un placer poder estar con ustedes también esta noche. La verdad que tu historia yo sé que puede llegar a muchas vidas, muchos te conocen, muchos seguramente no ignoran tu testimonio, lo que has vivido a lo largo de tu vida, pero queremos escucharte, volver a escuchar de tu parte todo lo que has tenido que transitar, porque entiendo que tu historia puede ayudar a muchas personas. Contame de dónde sos, porque muchos van a escuchar inclusive hasta una forma de hablar distinta. Así que me tenés que contar de dónde sos y también por qué o cuál fue tu enfermedad por la que tuviste que afrontar durante mucho tiempo. Bueno, yo nací en Holanda, mis padres son holandeses, mi papá trabajaba en una fábrica de papel y mi mamá era ama de casa y mi papá y mi mamá, bueno, mi papá era ateo en el comienzo y era muy fumador. Y sus pulmones se agotaron por la nicotina y él en un momento andando en la calle había escuchado a dos personas hablar de Dios. Mi mamá se crió en una iglesia reformada y mi papá en una casa atea donde totalmente era prohibido hablar de Dios. Pero cuando mi papá se enfermó de sus pulmones, y en esa época no había la tecnología que había ahora, entonces lo tuvieron que internar a mi papá y el médico le dijo: mire señora, abrimos, pero calcule que esto tiene un mal fin. Entonces cuando el médico habla con mi papá, mi mamá, mi papá había recordado que en un momento él había escuchado a dos personas hablar de Dios. Y entonces él dice en su estado de salud que estaba, le dice: Dios, si vos me sacás de acá, de lo que yo escuché hablar de estos hombres, yo me comprometo a servirte el resto de mi vida. Y le abrieron a mi papá de acá arriba hasta acá abajo, le abrieron todo y le limpiaron, le rasparon los pulmones. Estuvo 23 o 25 semanas internado y Dios le devolvió la vida. Mi papá se convierte. Y entonces mi papá escucha a un misionero hablar sobre la necesidad que hay en Bolivia de misioneros. Y entonces mi papá y mi mamá deciden ir a Bolivia. Yo tenía casi, creo, 2 años cuando mi papá y mi mamá se van. Y viajar en esa época, mi papá se fue primero, salió de Génova, de Italia. Y después mi mamá, un año después, 8 meses después, no me recuerdo bien, se fue mi mamá con nosotros en un barco
a Brasil, y de ahí después de una u otra forma llegaron hasta el pueblo Bolivia, que se llama Riber Alta. Llegaron ahí donde ellos trabajaron 30 años como misioneros. Pero claro, en la época cuando ellos estuvieron ahí, cuando ellos llegaron ahí, no había escuela porque ellos estaban en medio de la selva, no había rutas, la única forma de llegar era con avión o con una embarcación. Entonces no había escuelas, no había nada, mientras que había una familia misionera de Suiza que ellos habían contratado una señora que les enseñe a sus hijos en alemán. Y claro, nosotros también crecemos, no nos quedamos siempre bebés. Claro. Y entonces necesitamos ir a una escuela, mi hermano y yo. Entonces mi papá decide mandarnos a esta familia de Suiza en otra ciudad a 90-100 kilómetros de donde estaban mis padres, y deciden llevarnos a ese lugar para vivir con esta familia suizo, para tener nuestros estudios. Y bueno, es ahí donde por primera vez yo me confronto con abuso físico, en el sentido no sexual ahí, pero sí físico, en el sentido que me pegaban en la cara, no podía usar el baño de adentro porque no era alemán, yo podía contagiarle con alguna enfermedad, entonces tenía que usar un baticlor a 50 metros afuera, llovía, tronaba, no importaba, nosotros no podíamos usar el baño de adentro, y como yo no sabía una palabra en alemán, lógicamente tenía que aprender alemán. Y era muy difícil, fíjate que vivía en una familia totalmente desconocida, tenía 5 o 6 años, era chiquito, estar lejos de tu papá y mamá, aprender un nuevo idioma y otra comida, y cuando no podíamos pronunciar una palabra, el hombre tenía una mano muy grande y entonces decía, viste que no sos alemán, que sos un holandés, y nos pegaba con la mano en la cara. Y eso fue muy chocante para nosotros. Él era pastor y predicaba en la iglesia de que Dios es amor, que Dios esto, que Dios lo otro. Y cuando volvíamos a la casa, el hombre era un tirano, menospreciaba por no ser alemán. Entonces había un conflicto muy, muy grande, y encima a mí me costaba mucho hablar, porque yo nací con labio leporino, yo no tenía paladar, entonces todo el audio salía por la nariz, y cuando yo comía, como era todo hueco, todo me salía por la nariz. Imagínate, estando con otros chicos, daba mucha vergüenza, ¿no? Y ellos nunca tuvieron comprensión con ese sentido. Bueno, él tiene una discapacidad de nacimiento, vamos a ser considerados, no. Ellos discriminaban directamente porque no era alemán, yo era holandés. Uno podía pensar, bueno, es europeo, somos países vecinos. Claro. Pero no, aún así había una discriminación muy fuerte, siendo ellos misioneros, donde uno piensa que un misionero tendría que considerar al otro igual que a ellos mismos. Pero es ahí donde ya empecé a tener muchos conflictos con Dios, con la fe, porque no me cerraba el Dios que me predicaba en el domingo en la iglesia, en la escuelita dominical, con lo que yo vivía durante la semana en este hogar. Y bueno, ahí estuve más o menos 2 años, ya no daba para más la situación. Y entonces mi papá y mamá deciden sacarme de ahí, mi hermano, deciden sacarnos de ahí y nos mandan a una escuela americana donde había todos misioneros americanos, suizos, noruegos, de todo el mundo, con obvio también distintas denominaciones, ¿no? No eran todos bautistas, no eran todos pentecostales, había de distintas denominaciones. Ajá. Y de distintos idiomas también. Y bueno, había un problema, que había por un lado los americanos y por otro lado los europeos. Y otra vez un conflicto, porque en el comienzo, cuando llegamos ahí, nos metieron en el internado de los americanos, pero no funcionaba, entonces nos separaron. En vez de enseñarnos a convivir, la más fácil era separarnos. No,
Entonces ya había otra vez un conflicto, como no somos esto, somos lo otro. Y eso pasaba todo dentro de un contexto evangélico, ¿no? Todo dentro de un contexto evangélico religioso, y pensar que la gente que estaba ahí, la mayoría era máster en teología, tenían doctorado en hebreo, latín, griego, para hablarlo así, eran los más grosos en la vida. Vos no te ibas a discutir algo con ellos porque ellos sabían todo. Y yo, este lugar donde nos fuimos a vivir a un internado, era muy lejos, entonces una vez cada 3 meses podíamos ir un fin de semana a encontrarnos con mis padres. Entonces puedes imaginarte que la falta de un abrazo, de un cariño, poder hablar en tu idioma, porque cuando fuimos a este lugar tuve que volver a aprender un nuevo idioma, con otra nueva gente, otra cultura, otras costumbres, otras reglas, otras normas. Entonces fue muy difícil adaptarse a un nuevo lugar, y lamentablemente esta gente se dio cuenta, estos misioneros se dieron cuenta también de esta necesidad, y es ahí donde empecé a sufrir el abuso sexual y la violación, que a veces hasta 3 veces en el día uno era abusado o violado por algún misionero. Y es más, a veces el domingo, mientras el misionero estaba predicando, nosotros ya sabíamos por su mirada a quién le iba a tocar después del culto, quién iba a ser violado o abusado. Entonces ya íbamos con terror a la iglesia, porque sabíamos que si el que le tocaba predicar te miraba 2-3 minutos seguidos, ya sabías que no tenías escapatoria, que te iba a encontrar y te iba a abusar, violar. Entonces era muy feo, y no teníamos nuestra privacidad en el internado. Ellos venían, te abrían la puerta y vos no tenías una opción de defenderte, era chiquitito. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? Y yo puedo decir, mi primera etapa fue de los 5 a los 7 años con los alemanes, y después de los 7 años hasta mis 18, 19 años en este otro lugar. Son muchos años de abuso y violación. Y eran varios misioneros los que abusaban a veces. Sí, en total calculan que alrededor de 300, 400 chicos fueron abusados en ese lugar. Sí, y lo lamentable es que en esa época no se podía hablar con estas cosas con nadie. Mis padres, cuando yo decía, por ejemplo, me está acariciando el testículo, me está acariciando el pene, pero ¿cómo vas a difamar a un misionero? Vendió su auto en Suiza, vendió su casa en Estados Unidos, se fue de acá para allá, para vivir en los mosquitos, vivir con esta gente aborigen, para traer la palabra de Dios, traducir la Biblia, dieron todo para el Señor. Entonces mis padres nunca han podido aceptar esta cruda realidad que hemos tenido que sufrir como hijos en un lugar así, porque ellos realmente, mis padres tenían que encima pagar por nosotros estar ahí. Ellos creían que estábamos en el mejor lugar del mundo, y es lógico, ¿no? Un lugar donde se traduce la Biblia, donde son todos misioneros, que todos supuestamente conocen los valores, los principios de Dios. Ni se imaginaba una situación como esta. Entonces, yo puedo decir, yo no tenía otra opción que entregar mi cuerpo a estas personas, no había otra opción. A veces venían entre 2, a veces entre 3, a veces uno solo, pero vos eras chiquitito y vos no tenías tus padres, no tenías nadie cerca para defenderte, y no tenías otra opción que entregar tu cuerpo a este tipo de personas. Entonces yo no tuve a alguien a quien confiar mi historia, a quien transmitir todo lo que me estaba pasando, por lo cual tenía otro grave problema, que cuando yo llegaba una vez cada 3 meses a la casa de mis viejos, supuestamente alguien le decía a mi viejo que yo había cometido un montón de pecados y yo tenía que confesar. Y yo no sabía qué confesar, porque yo al verdad no sabía qué mal había hecho, qué pecado yo había cometido. Claro. Y mi papá sacaba el cinto
yo tenía que agacharme y me pegaba con el cinto hasta que yo confesaba. Y hace poco me llamó mi hermano y mi hermana de Holanda y decían: Ger, te queremos pedir perdón porque nunca intervenimos los cintazos que vos ligaste tantas veces para confesar tu pecado y entregar tu corazoncito a Jesús. Y bueno, y todas esas cosas fueron acumulando que un viernes mi papá me llevó a la pieza y me quería obligar a confesar. Y bueno, como ya no aguantaba más, tuve que inventar cualquier pecado para que deje de pegarme con el cinto, ¿no? Y entonces, bueno, inventé algunos pecados, empecé a llorar y a hacerme el pobrecito que realmente estaba arrepentido, porque aprendí a ser hipócrita. Para mí, mi etapa hasta los 25 años, la religión fue la mejor escuela de hacerme un hipócrita. Porque un falso, vivía una doble vida porque me obligaban a vivir así. Entonces, bueno, entregué mi corazoncito a Jesús, pero adentro había una rebelión, había un odio, rencor, frustración, decepción, defraudación, había una revolución terrible adentro. Y bueno, y mis hermanas, y mi hermano y mi mamá estaban esperando en el living comedor. Y mis hermanos se reían porque ya sabían la historia, que por eso cada 3 meses era la misma historia. Ellos se mataban, se burlaban de mí. Por fin Jesús entregó su corazoncito a Jesús, aplaudían, me abrazaban. Y mientras tanto yo más odio le tenía a Dios, más rencor le tenía a Dios. Y entonces, con toda esa frustración, no saber dónde ir, ese sábado yo decidí quitarme la vida. No me aguantaba más porque tenía que pensar tantos años de abuso. Yo no me sentía ni digno de estar en un chiquero de chancho, me sentía tan sucio, tan usado, indigno, no de ser escuchado, no valía nada. Y mi vida no tenía más sentido, nadie me escuchaba, ni para mis padres tenía valor. Entonces, ¿para qué seguir viviendo así? Entonces me fui al taller de mi papá, busqué una soga de nylon azul que él usaba para atar la embarcación cuando él viajaba por los ríos. Y me fui a un mango atrás en el patio y lo preparé en un mango. Y a la tardecita me fui al mango y me puse la soga en el cuello y salté del árbol. Y cuando caí en el piso estaba cortada la soga. Y cuando yo reaccioné a los 15-20 minutos, yo dije, bueno, y vi que la soga estaba cortada, yo dije, si existe algún ser supremo, porque yo la palabra Dios ni lo podía pronunciar de la bronca, del odio que lo tenía, pero si existe algún ser supremo que me tuvo en cuenta o que vio algo en mí, claro. Lo quiero conocer, y por eso a veces no me llena mucho de tristeza cuando escucho decir que no somos nada, porque yo era un chico abusado, violado, con labio leporino, decidido a quitarme la vida, y aún así para Dios yo era alguien. Exacto. Yo era alguien. ¿Por qué era yo alguien? Porque Dios me había confiado algo de sí mismo a mí. Él me crió con cosas de Él mismo, y entonces Dios no podía permitir que yo me quite la vida, y me cortó la soga. Y entonces despacito fui empezando a buscar a ver quién era que me cortó la soga, y fui conociendo a Dios y empecé a relacionarme con Dios, porque yo con mis padres y mis líderes de la iglesia no podía compartir mis vivencias, imposible. Entonces despacito empecé a buscar a Dios y fui avanzando de poquito, y cuando llegué a Holanda yo me enfrenté con que en la escuela yo fui confrontado mucho más fuerte con el tema de mi labio leporino. Y cuando yo tenía 19 años, ¿sí? 18, 19 años, empezaron mis cirugías. Tuve 30 cirugías en total, la última en 2010. Pero imagínate, a veces yo venía de la cirugía
y tenía todo manguera en la nariz, en la boca, y tenía que comer en el comedor. Y claro, yo hacía ruido con las mangueras, no podía comer bien, a veces se me salía todo por la nariz. Y los chicos, hasta los mismos docentes, me hacían bullying. Y estaba en una escuela cristiana. Y me decían, ¿por qué no te hicieron aborto? ¿Por qué no te abortaron? Sos un gasto para el Estado. ¿Por qué no permitieron que vos nazcas? ¿Y quién se va a enamorar de vos? Todos mis compañeros tenían su noviecita. Y claro, ¿qué chica se va a enamorar de un chico con todo manguera en la boca, en la nariz y todo con cicatrices de cirugías? Y entonces yo voy a mi líder de jóvenes y le digo que estoy mal. Entonces mi líder de jóvenes dice, mira, dice, tenés que pensar si realmente entregaste tu vida a Cristo porque tenés un complejo de inferioridad. Y eso fue otra vez como un rechazo a Dios, ¿no? Si yo no busqué eso, si yo no busqué nacer con labio leporino y menos deseé ser abusado, violado. Tal cual. Y entonces otra vez me di cuenta que no había dónde ir con mi historia de vida. Y bueno, me encontré con Dios y digo yo, bueno, acá estoy, tengo que seguir adelante, no me puedo quedar, no sé cómo, pero ayúdame a encontrar herramientas, cómo seguir adelante. Y ahí yo empecé a buscar muy conscientemente mi relación con Dios, porque yo siempre me miraba a través de mis abusadores, a través de mis padres, a través de las personas que me rodeaban, y siempre era una imagen negativa. Entonces yo tenía un concepto muy negativo de mí mismo, y entonces me topo con Juan 1:22, donde los fariseos le dicen a Juan, ¿y cómo te ves vos? Entonces me puse a pensar que toda la imagen que yo tenía de mí mismo era negativo por mi historia de vida y que yo tenía que cambiar mi enfoque, no tenía que verme más en la manera como me veían los abusadores, mis padres, mis líderes religiosos o esos traductores de la Biblia, esas personas que me hicieron tanto daño, sino que tenía que empezar a descubrir cómo me veía Dios y yo tenía que empezar a verme de la manera en que Dios me veía. Y bueno, ahí empezamos a construir una hermosa relación con Dios y uno por ahí piensa, bueno, ahora estoy encaminado, ahora estoy resuelto, ¿no? Y cuando yo conozco a Sandra, que es ahora mi esposa, nunca me había imaginado encontrar una mujer en mi vida por las cosas que me habían dicho y yo me encuentro con Sandra y que ella podía amarme así como yo era, fue uno de los regalos más grandiosos que Dios me dio en la vida, que hizo el esfuerzo, mucho esfuerzo para acompañarme, entenderme y que hasta hoy crecemos juntos, compartimos mucho juntos. Dios me devolvió algo maravilloso en poder encontrar una esposa como Sandra. Realmente somos compañeros, tengo ahora 2 hijos. Dios me devolvió mucho más de lo que yo podía haber soñado, pero a los años de estar casado me llaman de Estados Unidos y me preguntan si había estado viviendo en este lugar. Y entonces yo digo, sí, yo estuve viviendo en ese lugar. En Bolivia. En Bolivia. Y me preguntaban si yo había sido abusado porque yo figuraba como uno de los chicos que había sido abusado en ese lugar. Y entonces yo digo, sí, yo soy ahí. Entonces me empezaron a hacer un cuestionario, ¿no? Me empezaron a entrevistar, a hacer preguntas. Y lo que se sorprendieron es con la exactitud que yo podía contar los lugares, espacios, la ropa que habían usado las personas, explicar hasta muy detallado las situaciones en donde pasaron estos abusos. Y que yo mismo, a la verdad, yo pensaba que estaba, pero ahí de repente me encuentro que eso estaba muy latente ahí. Totalmente. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste que hacer esas declaraciones? Esto fue en el 2002.
Así que ya... Pasaron varios años. Varios años, sí. 30 años después de todo este abuso. 30 años O pasaron. sea, te marcó porque si recordabas hasta la ropa que tenían puestos los abusadores, transitaste toda tu vida con imágenes intactas de todos esos tiempos. Sí, lo que viste, lo que pasa es que uno fue enseñado, vos aceptás a Cristo, vos aceptás, Darío, hoy a Cristo, mañana sos una nueva persona. Todo se borró, sos nuevo. Y a mí, conmigo no fue así. Exacto. Conmigo, cuando yo acepté a Cristo, recién recibí el poder de Dios para enfrentar mi realidad. Recién ahí yo tenía la fuerza para descubrir el odio, el rencor, el dolor profundo que había en mi corazón. Yo estaba destruido, Darío. Yo no había más nada de mí adentro. Yo no era Ger. Claro. Yo intentaba ser otra persona para ver si podía recibir algún cariño, algún afecto, alguna aceptación, pero no era Ger. Y cuando me llaman en el 2002, ahí me di cuenta, porque yo había tenido varios emprendimientos y yo siempre me llamó la atención, me empezaba a ir bien, y por qué yo de golpe hacía cosas para como que se me vaya mal. Y entonces yo descubrí que, y Dios me fue enseñando a través de la Biblia, que los abusadores y los mensajes que mis padres desde muy chiquito me fueron transmitiendo se adueñaron de mi voluntad, de mis emociones, de mis sentimientos, y que estaba, como era un dolor tan profundo, imposible describirlo ni un papel ni siquiera. Lo metí en el inconsciente, en el subconsciente, lo escondí, lo tapé con todo lo que pude, pero cuando me llamaron había sido que estaba latente, pero ahí al toque saltó. Y entonces me di cuenta que estos abusadores, estas voces de los abusadores, de mis padres, estaban todavía dominando mi mente, mis emociones, y estaban influenciando mis decisiones que yo tomaba en mi vida, y que yo necesitaba renunciar a todas estas voces de mis abusadores, de todas estas imágenes de los abusos que yo había vivido, ¿no? Y que lo que ellos me transmitieron, que mi cuerpo era de ellos, que ellos decidían qué hacer con mi cuerpo. Yo no tenía posibilidades de poner límites, ellos decidían los límites. Entonces yo tuve que descubrir que yo soy el que pone límites, hasta dónde alguien me puede lastimar, hasta dónde alguien me puede herir verbalmente, físicamente. Yo soy el que pongo límites, y yo tengo que estar en control de mi voluntad, de mis emociones, y por lo tanto tuve que decidir a renunciar a todo eso, a esas voces, a esas imágenes, a esos abusadores, y también a las voces de mis padres, que ellos... Cuando yo me casé, por ejemplo, con Sandra, ellos dijeron: no vamos a ir a tu casamiento porque no queremos ser testigos del fracaso matrimonial. Entonces esas voces influyen, y uno tiene que renunciar a eso para poder ser el Ger que Dios quería que yo sea. Entonces cuando yo voy a Estados Unidos en el 2002, imagínate que me llamaron a las 10 de la noche, ya con mi esposa y mis hijos. Esto fue como una bomba en un día de 40 grados de sol, ¿no? Fue muy chocante, y bueno, tuvimos que, como familia, resolver, y bueno, yo tuve que ir a Estados Unidos. Del 2002 hasta el 2005 fui a Estados Unidos, y los abusadores no tenían el más mínimo malestar de lo que ellos habían hecho, y hasta algunos decían que si lo podrían volver a hacer, lo harían. Y ellos, hasta había mujeres de estos abusadores que decían: pero si eso le hacía feliz a mi marido, a buena hora. Imagínate qué perversión que había, ¿no? Y entonces, cuando ya era el tercer año, iba a ir en mi último viaje, la noche anterior me llama
una amiga de un amigo mío donde yo trabajé varios años y nunca ella me había llamado, jamás. Pero esa noche anterior del viaje me llama y me dice, hey, vos tenés que perdonar, si no, no va. Yo me enojé con ella de arriba, pero si hubiera estado al lado mío le pego un sopapo. Porque es fácil decir perdonar, totalmente. Es muy fácil decir, pero hay que estar en los zapatos de alguien que sufrió esto, lo que sufrí yo, ¿no? Y entonces yo me fui a mi pieza y tuve una discusión terrible con Dios y me enojé con Dios, zapateé una bronca, es como que años de odio, rencor, venganza, todo como que explotó y se lo tiré a Dios todo. Y cuando me calmo, Dios me dice, pero Henry, vos no sentiste mi amor, mi gracia, mi perdón, mi misericordia, mi compasión. ¿No viste que yo te estuve acompañando en estos años? Sí, le digo. Bueno, dice Dios, si vos sentiste mi amor, mi gracia, mi perdón, mi compasión, mi compañía, mi guía, yo no te lo di esto para que vos te lo guardes para vos. Yo te lo di para que vos se lo des a los demás. Y yo quiero que vos perdones a tus abusadores. Lo que yo te di a vos, yo creo que vos se lo des a ellos también. Y Dios me llevó a tener que hacer un compromiso. Si yo quería avanzar con mi vida, eso era una condición, yo tenía que perdonar. Entonces yo dije a Dios, mira, si vos no me das la fuerza, si vos no estás conmigo, yo no voy a poder. Así que al otro día tuve que viajar. Imagínate, fue el viaje más largo de mi vida a Estados Unidos. Y cuando, llegamos ahí, había otros chicos delante mío y pasaron cosas terribles. Había personas que le tiraron piedras a sus abusadores, había de todo, pasó de todo ahí. Y me toca hablar a mí, ¿no? Y entonces Dios me hace recordar el compromiso que había hecho. Entonces yo le comento a los abusadores que, así como ellos querían destruir mi vida, Dios intervino y que ellos colaboraron a que yo quise intentar quitarme la vida, pero Dios intervino, me extendió su amor, su perdón, su gracia, su misericordia, por la cual hoy yo pude venir hoy a Estados Unidos y que Dios está cambiando mi vida, está restaurando mi vida y que lo que Dios me dio a mí, yo quiero extender también a Él su perdón, su gracia, su misericordia y que todavía está el tiempo a pedir perdón a Dios para que Él pueda hacer algo que valga la pena con su vida. Y por la primera vez en 3 años le cayeron lágrimas por sus mejillas. Y después en el 2006 tengo que ir a mis padres, que ellos habían recibido la información de que yo realmente había sido abusado. Y entonces una noche yo me siento en la mesa con mi papá y mamá e intento sacar a flote, ¿no?, el tema. Y entonces mi mamá y papá se desarmaron, se enojaron conmigo y mi mamá se paró y si no me cuido no sé qué iba a pasar. Entonces me di cuenta que era imposible hablar el tema con ellos. No había forma de ningún tipo de manera cómo hablar este tema con ellos. Entonces Dios me hizo recordar que lo que yo te di tenés que hacer con tu papá y mamá. Y tenés que pensar que yo desde que nací hasta mis 25 años, un 70% no viví con ellos. ¿Ya? Entonces, Dios me pide que yo haga eso, entonces me paro detrás de mi papá y mi mamá, los abrazo a los dos y le digo, mira papá y mamá, no vamos a hablar más de esto. De acá para atrás lo vamos a echar en el fondo del mar, yo los perdono, quiero que empecemos algo nuevo, que nos conozcamos, que descubramos quiénes somos y que en los tiempos que nos resta, que realmente nos podamos ser una familia, podemos ser, que podamos cultivar algo. Y quiero orar por ustedes, que ustedes sepan que de parte de mí no hay más nada con ustedes, que yo lo he perdonado al 100% y que puede empezar algo nuevo. Entonces lo abracé, oré con ellos y en el 2007 empecé a tener una hermosa relación con mi papá. Y hasta hoy, ahora está enfermo mi papá, pero hasta donde podía, hace unos meses atrás, tenía una hermosa amistad con mi papá, podía compartir muchas cosas que
no habíamos podido compartir. Es más, aún que en el 2014, cuando yo me voy a hacer control en Holanda por mi labio leporino y por la cirugía que había tenido en el 2010, mi papá me lleva al bosque y me lleva a un lugar donde él se escondió de los alemanes. En una cuneta se tapó con gajos y con hojas y escuchaba a 1 metro cómo pasaban los alemanes con chicos de 15, 16 años gritando, llorando, y él ahí escondido, y se largó a llorar y nos pudimos abrazar, padre e hijo. Digamos, fue muy como Dios sanó por el perdón, la gracia, ¿no? El poder que tiene eso es increíble. Y yo noté que desde ahí empezaron a haber cambios muy positivos en mi vida. Y bueno, seguimos estando en un proceso, ¿no? Que siempre hay cosas para sanar, pero a la verdad estoy muy agradecido a Dios que hoy por hoy Dios me está abriendo la puerta para ayudar a muchísima gente que ha sufrido esto. Y por ejemplo, este año yo ya tuve 3 intentos de suicidio que pude ayudar, otros casos, y estoy agradecido que hoy yo puedo decir, conozco a Dios, amo a Dios y no sueño soltarlo nunca más. Que yo tenía tanto odio contra Dios, ¿no? Un concepto tan equivocado, claro. Y hoy los dos nos abrazamos de una manera que ninguno de los dos nos vamos a soltar nunca más. Totalmente. Y aparte has podido perdonar también a la gente que te ha dañado de chico, a los abusadores, has restaurado tu relación con tus padres, y el poder del perdón, que es difícil de asimilarlo, porque ante las situaciones que vos tenés que pasar, que vos tuviste que transitar desde pequeño, no es fácil tomar esa determinación. Pero es una decisión que todos tenemos que hacer, porque no lo sentimos, es algo que no lo sentimos, pero que te da esa libertad de la que vos hablas. Lo que pasa es que, viste, uno piensa que con odio, rencor, venganza, uno soluciona las cosas, pero lo único que hace la venganza, el odio, el rencor, el dolor, es estancarte, es hacerte retroceder, no te deja desarrollar, no te deja avanzar, no te deja crecer, y lo más triste es que no te deja descubrir las virtudes, las cualidades y el potencial que Dios puso dentro tuyo. Entonces, a veces la gente dice, pero que para vos es fácil. No. Porque yo tuve que decidir, Darío, salir de un estado de confort. ¿Y cuál era mi estado de confort? Ser víctima. A veces muchas personas no se animan a salir de ese estado de confort de víctima, pero no saben lo que se pierden. Es muy difícil encontrarte con vos mismo, recordarte cada abuso, cada violación, cada palabra hiriente. Es dolorosísimo. Pero cuando vos enfrentaste eso y sentís el abrazo de Dios, las caricias de Dios, cuando vos sentís el perdón, que fluye el río de Dios con los recursos para sanar eso, hoy digo, wow, qué lindo poder decir, Dios me dio este talento, Dios me dio esta virtud, esta cualidad, esta capacidad. Hoy, fíjate, Darío, estoy estudiando en la Universidad de la UBA. ¿Entendés? Que algo que yo ni me pude haber imaginado. Hoy estoy estudiando coaching y consejería. Entonces, tengo 56 años y estoy descubriendo que Dios me dio la capacidad de poder estudiar aún en un idioma que no es mi idioma materna. Tal cual. Así que realmente me apasiona vivir con Dios. Qué bueno. Ger, queremos agradecerte. Me quedaría todo tiempo hablando con vos. La verdad que tu vida inspira, nos desafía y nos enseña constantemente. Así que queremos agradecerte por haber aceptado venir al programa y poder contar tu historia, que sabemos que también va a desafiar a otras vidas y va a sanar a otros corazones. Así que muchas gracias otra vez. Muchas gracias a usted por invitarme, y que sepan que estoy disponible. Si alguien se quiere conectar conmigo, estoy disponible para ayudar. Muy bien, muchas gracias. De nada, un placer. Y gracias a ustedes por estar expectantes ahí, escuchando esta historia increíble, la de hoy. Nos volvemos a encontrar dentro de una semana con otra historia de vida a corazón abierto vía café. Así que tengan una linda semana. Muchas gracias por estar ahí.